Estás en el corazón mismo de Cachemira, un valle a 1700 metros de altitud, entre las dos montañas más grandes del Himalaya. Este valle es tan preciado que el emperador mongol Jahangir, al acercarse a su último viaje, tuvo un único deseo: ver Cachemira una vez más. Quería pasar el resto de su vida aquí. Este lugar, al que los poetas llaman el paraíso en la tierra, ha cautivado durante siglos a emperadores, viajeros y poetas con su belleza. En el lago Dal, los cachemiríos duermen sobre barcas, comercian sobre barcas y cultivan verduras sobre barcas. Antes de que salga el sol, los agricultores cargan sus cosechas en pequeñas embarcaciones y se ponen en marcha. Los compradores también llegan en barca al mercado flotante. No hay puestos fijos. Una barca se acerca a otra y comienza el comercio. Este mercado flotante continúa de la misma manera desde el siglo I después de Cristo. Cachemira es también la única fuente de la especia más cara del mundo. El azafrán aquí solo puede cosecharse durante 10 días al año. De cada flor se extraen apenas 3 hebras. Para obtener 1 kilogramo se recogen aproximadamente 170.000 flores. Su precio por gramo supera al del oro. Por eso, al azafrán de Cachemira se le llama en todo el mundo oro rojo. En este documental verán Cachemira en su totalidad, desde el lago Dal hasta los 4.000 metros del Himalaya, desde las ruinas de templos antiguos hasta los jardines mogoles. Suscríbanse, no se pierdan nada. Que viven en el lago Dal cultivan verduras en tierras agrícolas flotantes hechas de barro y agua. Estas plataformas, llamadas Raat, llevan siglos en uso. Algunas familias tienen tanto su hogar como su campo al mismo tiempo sobre el agua. Aquí es donde viven. Las casas flotantes, conocidas como houseboats, están construidas íntegramente de madera de cedro deodar. Cada una tiene una veranda tallada y decorada y un techo de katamband. El katamband es un arte del techo exclusivo de Cachemira, elaborado pieza a pieza mediante el ensamblaje de pequeños fragmentos de madera que encajan entre sí sin ningún clavo. Esta estructura geométrica, que se sostiene sola, sin un solo clavo ni ningún otro elemento, es el secreto centenario de los artesanos cachemiríes. Algunas de estas casas son más antiguas que los propios siglos, pero no han perdido nada de su belleza. En la orilla opuesta del lago se alza un templo de Shiva del siglo IX.
Los 243 escalones que rodean el templo fueron mandados construir por el Maharaja Gulab Singh. Desde la cima se puede contemplar la ciudad y la naturaleza en su totalidad. En el centro de Srinagar se encuentra una mezquita sin igual en el mundo, la Jama Masjid. Cada uno de sus 378 pilares está elaborado del tronco de un solo cedro deodar. Los pilares más altos alcanzan la altura de un edificio de 6 plantas. Al entrar, uno siente estar en medio de un bosque. No es la arquitectura lo que te recibe, son los propios árboles. Y a pocos metros de esta mezquita, a orillas del río Jhelum, se encuentra otro lugar de culto íntegramente de madera que data de 1395, la Kanka-e-Moula. Hacia el sur, a la meseta de Pampore, en octubre el suelo se cubre de color morado. Este es la capital mundial del azafrán. Solo durante 10 días al año adquiere este color. La planta, Crocus sativus, crece únicamente en este valle, en este clima, en Cachemira. Cada mañana, antes de que salga el sol, comienza la cosecha, porque la luz y el calor del sol arruinan el aroma del azafrán. Para obtener 1 kilogramo de azafrán se recogen aproximadamente 170.000 flores. Cuando regresas desde el norte, a lo largo de la orilla del Dal se extienden los jardines mogoles. Shalimar y Nisat fueron construidos especialmente en el siglo XVII para los emperadores mongoles. En la 11ª terraza del jardín Nisat había 23 hornacinas. Por las noches se colocaban candiles en estas hornacinas. Por encima de ellas corría un fino velo de agua. Este diseño ancestral que iluminaba el paseo nocturno del emperador por el jardín continúa intacto hasta hoy. Los árboles de chinar, en cambio, tienen 600 años y siguen viviendo mucho más que los propios emperadores. Pero lo que verdaderamente conecta a Cachemira con el mundo es la tela. La pashmina se produce a partir del pelo de las cabras changra, que viven a 5.000 metros de altitud en Ladakh. Hilar 100 gramos de hilo lleva más de un mes. Un solo chal puede completarse con el bordado sofni, que a veces requiere entre 2 y 5 años. La gran mayoría de los chales que hoy se exhiben tras vitrinas en museos de los 4 rincones del mundo fueron producidos en Cachemira.
a 2.650 metros de altitud, se abre un valle con forma de cuenco. Lo llaman Gulmarg, el Prado de las Flores. En verano, cubierto de flores silvestres, este prado alberga la segunda línea de teleférico más alta del mundo. 36 cabinas, 18 torres, ingeniería francesa. En la cima, a 3.979 metros, mirando hacia el norte, se ve el Nanga Parbat, de 8.126 metros. Desde el punto más alto de Cachemira, la 9ª cumbre más alta del mundo. En invierno, este prado se convierte en una de las mejores pistas de esquí del mundo. Gira hacia el sur, siglo VIII. Sobre la meseta que domina la llanura de Pampore se alzan las magníficas ruinas de un templo solar construido hace 1300 años. Martant. Lo mandó construir un rey llamado Lalitaditya Muktapida, uno de los gobernantes más poderosos de la historia de Cachemira. El templo fusionó en una sola estructura las arquitecturas griega, romana, bizantina e hindú. No existe otra construcción en el mundo que reúna bajo un mismo techo estas 4 tradiciones arquitectónicas distintas. Los pilares y los bloques de piedra que permanecen en pie hoy son suficientes para transmitir cuán grande y magnífico fue el conjunto. Hacia el este, siguiendo los brazos del río Lider, se llega al valle de Pahalgam. El Lider nace del glaciar Kolahoy. Por eso no lleva el color turbio de otros ríos. Es transparente, frío, de un azul verdoso. Los bosques de cedro de Odar del valle son uno de los mayores conjuntos de cedros del mundo. En sánscrito, a estos árboles se les llama el árbol de los dioses. Algunos tienen 500 años y cada año, por estos mismos caminos, pasan los nómadas Bakarwal, caminando 300 kilómetros con sus rebaños de cabras y ovejas, cargando a sus hijos a la espalda. Intentan cruzar los pasos de Pir Panjal antes de que la nieve se derrita. Esta tradición migratoria continúa sin interrupción desde hace al menos 1000 años. Y continúas hacia el noreste, después de 80 kilómetros se abre ante ti un prado dorado, Sonamarg. Este es el límite geográfico de Cachemira. A pocos kilómetros de aquí se encuentra el paso de Zoyila, 3.528 metros. A un lado de este paso está la Cachemira verde y húmeda. Al otro, el árido y pardo Ladakh. 2 climas, 2 mundos completamente distintos, que cambian por completo en apenas unos cientos de metros. Difícil saber en qué otro lugar del mundo 2 geografías tan diferentes pueden coexistir separadas por una distancia tan corta. A 3 kilómetros de Sonamarg, incluso en pleno verano, existe un glaciar con nieve que no se derrite, Tallihuas. El hielo y la hierba que caben en el mismo encuadre junto al prado verde son una imagen única de Cachemira. Cuando la cámara capta ambos al mismo tiempo, los ojos no quieren creerlo. Da la vuelta y desciende a Srinagar. En Cachemira, cuando hay una boda importante, un momento especial o una reunión de importancia, se prepara el Waswan. 36 platos en una sola noche.
Al maestro cocinero se le llama Bosta Wasa y este título se transmite de padre a hijo. Todos los platos se cocinan con carne de cordero, en grandes calderos de cobre sobre fuego de leña. 4 personas comen de una sola bandeja de cobre, la traen. El último plato de la mesa es siempre el gustava, albóndigas hechas a mano en salsa de yogur. Que sea el último en llegar es simbólico. Para los cachemiríes, la forma más ancestral de honrar al invitado. Toda agua y toda antigüedad. Los panaderos, llamados kandur, encienden el horno antes del amanecer. El olor a pan recién hecho se extiende por la ciudad durante horas. Aprendí algo en Cachemira. La naturaleza aquí gira como una rueda y el ser humano vive dentro de esa rueda, junto a ella. Todo cambió. Pero a las 4 de la mañana, en el lago Dal, las barcas siguen acercándose unas a otras y el mercado sigue abriéndose. Desde el siglo I después de Cristo, sin interrupción. ¿Y tú? ¿Cuántos años llevas haciendo lo mismo? Suscríbete y dale like, no te pierdas nada.